¿Sabías que, a pesar de que la Alemania nazi conquistó Francia en el año 1940, Hitler nunca subió a la Torre Eiffel por pura flojera? Esto es patente pendiente. Retomando en el capítulo 3, y el tema que se va a tratar en el capítulo serán los principios básicos de la bioética. Teniendo en cuenta esto, nos encontramos con que la bioética se divide en cuatro principios básicos principales: la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Siendo así, la beneficencia, la búsqueda de hacer el bien y buscar el mayor beneficio para el paciente. Siendo también así, la no maleficencia, el no causar daño a las personas que forman parte de la investigación, tratando de evitar así cualquier daño o riesgo innecesario a los tratamientos. Este principio cuenta con un mayor nivel de exigencia que el de proporcionar un bien. Ahora, desviándonos al apartado de justicia, tenemos que los recursos de salud disponibles para las personas deben ser equitativos y justos para todos, siguiendo el principio de que todas las personas son iguales en dignidad y derechos. Se trata de evitar al máximo las situaciones de desigualdad que se puedan dar entre humanos. Y por último, la autonomía se refiere a la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones libre e independientemente, sin coacciones, restricciones o presiones relacionadas con sus valores. Estas decisiones deben ser respetadas, salvo que en algunos casos muy excepcionales en los que otros valores esenciales entren en conflicto. Teniendo ya estos conceptos en la palestra y bien definidos, podemos inferir en que en sí la bioética hoy en día está en una posición gracias a estos cuatro principios básicos, ya que sin estos, muy difícilmente, pero de verdad muy difícilmente, se podría haber llegado a lo que tenemos hoy en día, ya que hoy en día se vela 100% por la salud y por el bienestar del paciente, evitando así cualquier tipo de desigualdad, aunque sea por ámbitos éticos, económicos, raciales, etc. Siempre se tiene en cuenta la salud de la persona por encima de todo. Y eso es a lo que hemos llegado hoy en día a través de esfuerzo y años y muchos errores a través de toda la historia de la raza humana. Ya que anteriormente, como se explicó en episodios pasados, muchas veces pasaban que habían desigualdades o simplemente no se trataba a un paciente o no se trataba de la manera que se merecía por su color de piel, por su nivel económico, por su nivel intelectual. Entonces eso es lo que hoy en día estamos evitando con estos cuatro principios básicos en la bioética. Cabe aclarar que esto, aparte de no siempre haber sido así, hoy en día también siguen habiendo ciertas injusticias y también se siguen violando en algunos casos. No todos, obviamente, siguen. Ahora, en estos tiempos hay muchos más casos de buena intervención que de mala intervención, pero sí es obvio, o más que obvio, todavía sigue pasando que estos cuatro principios no siempre se ven 100% respetados. Y ya hablando desde un ámbito más personal, estos cuatro principios básicos, a pesar de ser fundamentales, siempre han estado presentes. El tema y el problema, la problemática acá, es que muchas veces, no voy a decir se los pasan por el forro, pero sí pasa muchas veces que a pesar de tenerlos en cuenta, no les importa por el beneficio del paciente o por un beneficio externo. Lo cual conlleva a una malversión y a una... ¿Qué es esa wea? Los anejos. ¿Quién come fruta a las 6 de la tarde? ¿No? ¿Quieres probar conejo? Manzanejo. Mejor no. Reanudando. A una malversión y a una falta de ética. En fin, estos conceptos son básicos, como se ha mencionado ya anteriormente, para la bioética, siendo el eje central de esta. Y cometer una falta a estos principios se puede considerar una falta directa a los derechos humanos. Pero es que claro, por ejemplo, si en un caso específico se rompe el concepto de autonomía, en el que se refería a que una persona es libre de tomar decisiones y totalmente independiente, sin como derecho a ser cuestionado. Entonces, ¿qué pasaría si esa barrera de autonomía se rompe y a pesar de que una persona por temas de creencia religiosa o discriminación étnica, aún así los doctores decidan implantarle o darle algo lo cual el paciente no quiere tener? En ese caso, tenemos una
entrevista con el doctor Rubén Márquez, que nos explica una situación muy parecida que él tuvo. Por ejemplo, una vez pasó que una paciente testigo de Jehová, ellos no aceptan transfusión sanguínea, tenía la hemoglobina muy bajo, a punto de morirse. Entonces tuvo que explicarle con la paciente, con la familia. Y claro, si uno le explica muy bien, yo creo que uno puede llegar a un acuerdo. A la final la paciente aceptó, pero claro, nunca fue obligándola, sino que dando los pros y contras, que de este caso estaba la muerte, que es algo grave. Entonces ahí sí es algo que sobrepasa esas creencias. Entonces ahí sí la paciente como que lo pensó y a la final sí se dejó hacer la transfusión, porque si no, imagínate, la vida que es algo grande, no es algo simple así como tal. Como se dijo, en esos casos solamente se puede... Como ya se dijo, en esos casos la opinión del paciente es la que da la orden de si salvar su vida o no. Ya que al ser uno de los principios de la bioética, uno no puede pasar a llevar las creencias del paciente en este caso. Y si un paciente, si él así lo quiere, corta. Y si un paciente, él siempre y cuando así lo quiera, decide rechazar un tratamiento, tomando en cuenta las consecuencias que eso podría traer, el doctor o la persona encargada del caso no puede hacer nada, ya que es la opinión del paciente y es su derecho a decisión. Esto fue todo por el capítulo número 3. Buenas noches.